Una vez que llegamos a los caminos del Señor, nos hacemos esta gran pregunta. ¿Tenemos un llamado? ¿Quién nos llama? ¿Cómo identificar este llamado y cómo direccionarnos para cumplir este propósito? A continuación estaré conversando con una pastora donde responderá algunas de estas inquietudes que llegamos a tener en nuestra vida como hijos de Dios. Astrid, pastora de la Iglesia Pacificadora de Cristo y autora de Astrid.escribe. Astrid, ¿cómo descubriste ese llamado pastoral? Bueno, si supieras que todo comenzó soñándolo porque nací en un hogar cristiano, mis abuelos pastores de una iglesia en Ciudad Bolívar, bastante conocida para ese tiempo, y para mí es como un músico rodeado de familiares músicos, que es lo más normal, ver un teclado, ver un cuatro. Para mí de niña era normal ver a un pastor, y una de mis tías, también pastora, me inspiró muchísimo, y en eso, cuando la vi, descubrí que yo también tenía ese sueño y empecé a soñar con ser una persona que enseñe a otros sobre la palabra de Dios, que es, digamos, la principal responsabilidad de los pastores. Pero eso era un sueño que yo pensaba que se iba a cumplir mucho más adelante, apenas tenía 12 años. Pasa el tiempo y a los 16 tengo la gran oportunidad de predicar por primera vez en un servicio dominical donde están todos los adultos, y estaba mi abuelo presente allí. Para mí eso era un honor muy grande. Así que asumí el reto, y luego de esa prédica mi abuelo se acerca a mí, terminó todo y me dice: hija, ora, porque siento de parte de Dios decirte que tienes un llamado pastoral. Y allí empecé a orar por eso con mucha atención, con mucha responsabilidad, porque no es cualquier cosa. Y en mi inocencia yo pensaba: no, yo me voy a casar con un pastor y voy a ser pastora porque me caso con un pastor. Porque realmente en muchas iglesias así se ha enseñado, y uno se hace ideas, ¿no? Como que queremos como que Dios tenga una norma según lo que nosotros pensamos. Pero en medio de la palabra sucedieron algunas cosas en la Asociación de Iglesias de la Familia de la ciudad, y se presentó la oportunidad de tener una iglesia únicamente para niños, pero se necesitaban pastores. Y en la reunión del principal de los pastores dijeron, bueno, salió mi nombre, de que yo era una posible para estar allí al frente. Y yo empecé a orar muchísimo, y en medio de un tiempo donde estaba dudando mucho, porque como toda joven tenía muchos temores, que yo pastoreando, igual la gente menosprecia a la edad de los niños, pero para mí siempre los niños uno tiene que tener mucho cuidado cuando trata con ellos. Y era realmente algo digno de estar atento a la voz de Dios. Es así como en Jeremías capítulo 1, estoy leyendo una vez la palabra y leo en Jeremías 1 los versículos a partir del 6 en adelante. Yo decía que yo era muy joven para ser pastora, y de paso mujer. Hay mucha gente que cuestiona tu sexo, cuestiona tu edad para ejercer algo que proviene de Dios. Y yo le decía al Señor: yo quiero obedecerte, pero yo quiero estar convencida de que esto proviene de ti. Y orando, estaba en tiempo de oración y consigo esa cita, y dice: no digas que eres muy joven. Y después dice: yo he puesto mis palabras en tu boca. ¿Y qué hacen los pastores? Los pastores lo que hacen es enseñar y multiplicar la palabra. Así que fue así donde yo, leyendo su palabra, dije: esto es para mí, porque era en base al contexto que estaba viviendo. Y desde ese día acepté el llamado de parte de Dios. Había una necesidad, habían niños que habían que atender, pero se necesitaba alguien que asumiera el reto con obediencia. Y no vi mi edad, no vi mi condición, no vi que aún me faltaba mucho por aprender, pero sí vi, y yo creo que fue lo que Dios vio también, vi la necesidad de correr a hacer lo que Él me había ordenado. Y pues ese día comenzó todo. Y eso fue ha sido una historia hermosísima que he desarrollado como pastora en Pacificadores de Cristo, que en sus inicios era una iglesia dedicada a los niños, pero se ha convertido en una iglesia que ahora atiende no solamente a niños, sino a jóvenes, adolescentes, adultos. Es una iglesia de familia, y todo es por la gracia de Dios, porque te digo, no es por algún mérito ni por mi familia, es porque realmente Dios así quiso y yo solo obedecí. Wow, Astrid, me gustó mucho la historia, pero ¿qué le aconsejas a los jóvenes hoy en día que tienen un llamado pero no cuentan con ese apoyo familiar? Principalmente lo que aconsejo es
convencidos de que ese es el llamado. Si tú estás convencido de que ese es tu llamado, si estás claro de cuál es tu propósito en este caso, Dios va a respaldar tu obediencia. ¿Cómo lograr que tu familia te respalde? He escuchado muchísimos testimonios de personas que empezaron creyendo cuando nadie creía en ellos, pero ellos estaban obedeciendo a Dios y sus padres no los apoyaba casi nadie, pero por permanecer y por los frutos, muchos empezaron a creer. No podemos frenar lo que ya Dios ha dicho que es para ti, sencillamente porque no todo está condicionado como tú esperas para crecer o para avanzar o para iniciar. No, inicia y lo demás va a venir por añadidura. Por eso hay una promesa y un versículo que muchos conocemos, pero que no todo el mundo presta atención y es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia no es solamente Dios, sino todo lo que tiene que ver con Él. Justicia es todas las cosas que a Dios le agradan. Cuando tú buscas eso, todo lo que se necesita para que tú sigas cumpliendo con el reino y su justicia va a venir por añadidura. Eso es familia, eso es finanzas, eso es recursos, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es muy larga, pero lo importante es creer, primero estar convencido de que esto es para mí, sí, proviene de Dios, sí, confirmado, sí, creo en eso, lo agarro para mí, lo hago mío y empiezo a trabajar en base a eso. Y Dios respalda, porque por algo es Él el que te está llamando. Sigue, dígame. Wow, amén. Qué buen consejo. Astrid, ¿fuiste señalada por ser una pastora joven? Sí, y aún soy señalada. Aún soy señalada por el hecho de que para muchas personas es difícil ver a una joven predicando, incluso por mi forma de vestir, incluso por tantas cosas que desde hace mucho tiempo la religión como que ha estado siendo obstáculo, ¿no?, para que el reino de Dios siga expandiéndose. Sí he sido señalada, pero no veo ni que me señalan ni a quién me señala, sino que siempre recuerdo el por qué asumí este llamado, por qué asumí esta responsabilidad, y eso me da mucha tranquilidad. Pero sí hay señalamientos, y que Dios los bendiga a todos. ¿Personas de la iglesia o no cristianas te señalan más así? Supieras que he recibido como, digamos, un apoyo sorprendente por personas que no son creyentes. Personas que no son creyentes ven a una joven, o sea, me ven a mí pues, y dicen: tú, pastora, tan joven, y les cuento lo que les acabo de contar, y wow, se impresionan. Pero de la misma, digamos que, no congregación, obviamente no, pero de la misma grey, o sea, como que los mismos grupos cristianos, creo que es lo correcto, los mismos grupos cristianos. Tanto fue así que yo acabo recién de cumplir 7 años como pastora en Pacificadores de Cristo, y yo pasé los primeros 3 años que yo no decía que era pastora, porque me habían hecho tantas caras como que tú, por favor, tú, una chama, y tantas cosas, comentarios, que hubo una persona que me dijo: yo no te escucharía un mensaje a ti, y cosas así muy fuertes, pero no le presté atención, pero igual sí hacía como cosa que no me presentaba como tal. Y es ahora realmente que soy como que más libre, porque uno va madurando, ¿no? Pero no creas, joven, no creas que por ser obediente a Dios todo el mundo te va a aplaudir, todo el mundo te va a ¡qué fino! No, porque ni siquiera a Cristo lo hicieron. Pero la cuestión es que tú estés enfocado de a quién te llamó y a qué te llamó. ¿Cómo ha sido trabajar con los niños? ¿Cómo ha sido ese proceso de paciencia, tolerancia? Sabes que todo el mundo ve a los niños como terremotos, y no, realmente los niños nos enseñan muchísimo, pero también depende de cómo tú los tratas. Si tú los tratas mal, o si tú los estás tratando por obligación, ellos se van a comportar mal. Pero si realmente tú les muestras que te interesa que ellos aprendan, que te interesa su vida, que no los ignoras así, sino que los tratas con amor, el trabajo va a fluir, el trabajo realmente va a ser satisfactorio. Hay una frase lema que mi abuelo me enseñó, y es: ¿cómo cambiar un país si no cambiamos sus hombres? ¿Y cómo cambiamos sus hombres si no comenzamos con los niños? Eso lo dijo Simón Rodríguez.
y por algo en la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Trabajar con niños es trabajar por lo que tú esperas recibir en el futuro. Y yo espero que Venezuela esté repleta de jóvenes apasionados por servir a Cristo. ¿Qué tengo que hacer al respecto? Tengo que trabajar con niños para que desde tan chiquitos comprendan lo que es el amor a Dios y la pasión por servirle. Y yo sí creo que ese país que sueño sea posible, porque estoy trabajando por él en cada niño que está en mi iglesia. Pero Astrid Escribe no es para niños. ¿Cómo hacen en ese caso para escribir? Con Astrid.escribe ya es como una visión más juvenil. Ya estamos hablando de llamado. El motivo, el por qué tengo este nombre en la página Astrid Escribe es porque realmente así lo escuché una vez. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Cómo puedes contribuir para los jóvenes? ¿Qué puedes hacer al respecto? Astrid Escribe. Un espacio en mis redes sociales, en Facebook e Instagram, en donde puedes conseguir palabras que edifican. No vas a encontrar allí preguntas de farándula o comentarios de tendencias. Lo que van a encontrar en ese espacio es escritos que provienen de lo que Dios coloca en mi mente para compartirlo con la gente. Y un día puede ser de fe, otro de decisiones, otro de propósito, pero no es solo quedarse en el espacio de las redes sociales, sino también ir a hacer conferencias. Y este año comencé con la conferencia Estoy listo para enamorarme, luego una conferencia sobre identidad, luego otra sobre princesas inquebrantables para las chicas. Y ya por allí estoy empezando con la próxima conferencia a escribirla, que próximamente se va a estrenar en marzo. Con el favor de Dios, el estreno será, por supuesto, en mi ciudad natal, en Ciudad Bolívar, así que estén muy atentos, pero con el favor de Dios ya en el 2020 ya tenemos nueva conferencia. Y de todo eso se trata Astrid.escribe. Astrid, una última pregunta y a petición de todo el público. ¿Estás lista para enamorarte? Esa pregunta me la han hecho muchas personas y esa pregunta yo la respondo en mi conferencia. Así que por eso te invito a que asistas a la conferencia y no solamente vas a escuchar mi respuesta, sino que tú también puedes responder. ¿Estás listo para enamorarte? ¿Tú estás listo para enamorarte, Daniela? Bueno, yo responderé esa pregunta Después que asistas. después que asista a la conferencia, así que no se la pierdan. La conferencia de Astrid Marcano, Astrid.escribe. Ok chicos, esto fue todo por hoy y Astrid, gracias por estar. Gracias por la invitación, muchísimas gracias y espero que sea la primera de muchas oportunidades. Bueno, Astrid, tus redes sociales. Pueden seguirme como @astrid.escribe en Facebook e Instagram. Escribo lo que Dios coloque en mi mente para compartirlo contigo. Bueno. Dios también. No olviden suscribirse y activar la campanita y esperar otro video aquí en mi canal de YouTube.